Gracias por estar acá, Diana. Me parece súper increíble todo el trabajo que haces. Me gusta mucho todo como que este enfoque de sustentable que le das a cada proyecto que formas. Hace un tiempo descubrí que la mejor forma de tener respuestas es haciendo preguntas. Demasiado obvio, ¿no? Soy Sara. Bienvenidos a este espacio que creé para tertuliar un rato con personas que por una u otra razón me inspiran. Diana, tenemos un date. Buenísimo, buenísimo, súper contenta. Bienvenidos a Tenemos un Date. Gracias, Sara, gracias por la invitación. Es demasiado importante tener como estos espacios de poder justamente hablar de lo que uno hace. Porque, bueno, obviamente da voz a lo que uno hace, pero también como que le da un valor, ¿no? Así que gracias por esta iniciativa. Como dices tú, bueno, sí, yo soy Diana, hola a todos, soy venezolana, llevo 17 años viviendo en el extranjero. Sí, llevo ya oficialmente más de la mitad de mi... Sí, ya estás más allá que acá. Sí, 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 sí. Y originalmente yo no me fui porque me quería ir, o sea, yo me fui para hacer un curso de francés de un mes. En estos días, de hecho, esta mañana justamente, hablaba con una venezolana que es una pupila mía. eh, Ok. y bueno, estábamos hablando, moda, no sé qué, y ahorita está en Vancouver Fashion Week. Y me daba risa porque cuando ella me dice, no, es que, ¿sabes? Yo tuve un problema con esto. Y yo, no, bueno, es que yo lo resolví con Cadivi. Y ella, ¿Cadivi? Claro, o sea, la generación Imagínate. Cadivi. Porque Sí, sí. ¿Qué es Cadivi? Cadivi. ¿Y te fuiste a estudiar francés a dónde? Me fui a París, inicialmente por un mes, y yo siempre he hecho el chiste que digo que mi familia todavía pregunta que cuándo se acaba mi mes de estar en París. Porque obviamente regresé, he tenido periodos en los que he regresado. De hecho, cuando yo estaba en París, mi papá murió, entonces tuve que regresar para Caracas, pero digamos que de un mes pasó a dos, de 2 meses pasó a tres, después de tres yo quería terminar bachillerato allá. O sea, yo estaba decidida a quedarme. Fue una experiencia increíble porque yo en Caracas tenía algo que sentía que no encajaba, pero no porque Caracas no me... O sea, no es como que si yo no encajase en Caracas, es como que no había encontrado todavía el círculo donde moverme en Caracas. Muchos años después Ok. seguí, eh, pero Pero en digamos, ese momento no te lo estaba dando. no, no, en ese momento yo me sentía que era, no sé, lo que la gente llamaría una oveja negra, pero no porque hiciese cosas locas, sino que era como que sentía que todo el mundo era demasiado conservador para lo que yo era. Era lo que tú querías. Sí, y todo el mundo era muy sellito. Y entonces, por primera vez, ¿sabes? Yo llego, mi mejor amiga era una musulmana turca que estaba loca, o sea, era la persona más divertida del mundo. Nuestros planes eran ir a bares de hip hop, a bailar. Ella estaba toda tatuada, llena de piercings, entonces apenas llegaba la familia se cubría, pero no porque la familia fuese religiosa, sino porque ella no podía mostrar los piercings y los tatuajes. O sea, era tan divertido, tan movido. Yo vivía en Pigal, que es la zona, o sea, es como que si alguien de Caracas viviese en La Libertador, pero más, o sea, 1000 veces Sí, más. sí, Pigalle es la sí. zona del... Además que París tiene como una cosa que te atrapa y, o sea, como que te atrapa pero no te encasilla. O sea, como que te sientes como que perteneces de alguna manera, pero es como que a la vez nadie tiene como que una casilla, no es como que tienes que pertenecer, es como que dibujo Sí, libre. Ven sí, aquí y sé tú y ya. es- Es divino el vibe de París, por eso. A mí también me gusta mucho. sí. Y bueno, eso, ¿sabes? Yo venía de un colegio de monjas, solo niñas, a vivir en Pigal. Yo me fui a una casa de familia, o sea, yo no sabía dónde me estaban mandando. Pues cuando llegué a la casa de familia vivía, era en Pigal. Entonces, obviamente tengo como que demasiadas historias divertidas, no me quería regresar más nunca, o sea, para mí era como que, ok, yo me quiero quedar aquí. Tenía una chama en mi cuarto, porque la familia que me hospitaba a otros 6 estudiantes. Entonces, yo compartía cuarto con una Ok. polaca, pero una polaca, o sea, la niña creo que nunca se bañó en los 2 meses que vivimos juntas, ¿sabes? Olía, pero
era súper comunista, entonces, ¿sabes? Todo era así como que una vida completamente distinta a la mía, y de hecho ella siempre me decía, yo nunca pensé que yo iba a tener una amiga fancy. ¿Qué es lo chévere, no? Pero imagínate. Claro, o sea, como que en Caracas eso a mí, yo, o sea, nunca me hubiese imaginado en Caracas tener sinergia con gente tan distinta a mí, pero obviamente porque además yo me fui Sí. en la época del colegio. Regreso, yo terminé bachillerato en Caracas, justamente eso, mi papá muere, me quedé un año más porque mi mamá no quería que yo me fuese, y en ese momento yo empecé a vender queratina. Yo importaba Ok. queratina de Brasil, y tenía una red de peluqueras y la llevaba a casa de todo el mundo, y entonces le ponía vino y pasapalitos y no sé qué, y ponía un poco de mujeres ahí a hacerse la queratina. Y pues honestamente ganaba muy bien. De hecho, yo me pagaba yo misma la Universidad Metropolitana, que en ese momento era la más requete costosa, pero Creo que yo todavía está como, como en el ranking. estaba como que el doble de la católica. En ese momento costaba 10, 15 veces más que la católica. O sea, en ese momento era Imagínate. una cosa loquísimamente, o sea, fuera del contexto caraqueño. Y yo relajado, como que con lo que ganaba en 3 días, pagaba mi mes de la metropolitana. O sea, ganaba buenísimo con la queratina. Bueno, Pero yo además que ser un nicho bastante, bastante duro donde abordar acá en Venezuela, ¿no? El tema como estético y todo, aquí era el boom. Bueno, sigue siendo. bueno, en ese momento era una cosa relativamente nueva. Y todo el mundo se volvía loco, pero era carísimo ir a las peluquerías a hacérselo. Entonces yo lo ofrecía a mitad de precio de las peluquerías. Y todavía yo le ganaba más del doble. Entonces, o sea, para mí era súper negocio. Em, y bueno, nada, como que todo empezó así, empecé a ahorrar muchísimo. Yo quería estudiar moda, mi mamá me hizo una traba loca y que, ay, bello, moda es precioso, te queda buenísimo, sabes, es una carrera súper femenina, pero sabes, en Caracas es una carrera técnica, o sea, la podrías estudiar solo afuera, pero no te puedes ir. Ok, Ok, gracias. está bien. Gracias, gracias por tu apoyo. Está bastante sólida la salida que me estás dando. Gracias. Y luego, además, nada más podía estudiar la metropolitana, porque no podía estudiar, la católica era muy lejos, la central era muy peligrosa, la Simón era opción, pero aquí entre nos, yo no soy tan inteligente para la Simón. Yo nunca iba a pasar ese examen. Además de que no tenía absolutamente nada. Y se podía estudiar en la Simón. O sea, la persona menos ingeniería, arquitectura de repente hubiera podido ser. Pero bueno, Yo digamos quería que... ser arquitecto y terminé entrando en ingeniería civil. Ah, ok, ves, no, no, Pero yo todo... en algún minuto terminé la universidad y les dije, yo trabajaba desde segundo semestre de la universidad, yo empecé a trabajar como diseñadora gráfica y ya cuando terminé la universidad ya yo tenía suficiente tiempo ya trabajando sólida como diseñadora gráfica y lo máximo que dije fue, la ingeniería me sirvió para saber de dar- procesos. Entonces ahora voy a hacer una maestría en Project Management y adiós, soy Creative Project Management. Ya, esa va a ser la carrera que yo estudié y listo. Pero siempre como que traté de saltarme la parte cuadrada de la ingeniería porque Claro, ahí sí es verdad que yo digo no encajaba ni un poquito. claro, no, para mí la parte numérica, de hecho yo terminé un MBA hace poco y todo lo que era numérico, o sea, yo así de eso de 10 en notas, lo demás es lujo y lo demás, todo notas buenísimas, pero la parte de contabilidad, finanza, macroeconomía, o sea, pero me lo podían explicar 20 veces y yo decía, Samu, no entiendo. No, a mí siempre se me hizo muy fácil, por eso no fue tan tortuoso el entrar en ingeniería, pero sí me da mucha risa porque en la facultad la gente tiene como que un medio mindset de cómo es la gente de ingeniería y actually son así. Entonces cuando llegaba yo era así como, no sé si has visto el meme que dice fucking hippies, motherfuckers, ¿sabes? No lo No, has visto, que sale tipo como en un carro, hay muchos ingenieros porque yo escalo en montaña y casi todos pero son, era, son gente, pero son era muy gracioso porque la gente era así como que, ¿y qué hace esta hippie loca aquí en medio de nosotros? O sea, los profesores eran así como, ¿pero qué haces tú dibujando en medio de una clase? Y yo, bueno, señor, o sea, yo necesito estar aquí y conservar mi salud mental. Yo voy a sacar la nota que debo sacar, pero por favor déjenme ser. buenísimo. Bueno, entonces, bueno, sí, eso. La Simón no era para mí, seguramente nada de ingeniería, nada numérico era lo mío. Entonces me fui a la metropolitana, empecé a estudiar Derecho, estudios liberales e idiomas modernos, porque estaba obviamente tan perdida que no sabía qué hacer y esas tres tenían como un pensum parecido. Entonces dije, bueno, sabes, tenía como unas materias de más.
X. Después de 6 meses, yo dije, no, yo no puedo. Me metí en Brivil a estudiar moda, pero yo me metí en Brivil sabiendo que me iba. O sea, yo había aplicado para Instituto Marangoni, que es donde yo estudié, Ok. decirle a nadie, nadie sabía. Mi mamá no sabía, mi novio del momento no sabía, nadie sabía. Y en, el, en ese momento, Instituto Marangoni tenía oficinas en Caracas. Y entonces ellos tenían como una exhibición en, no me acuerdo qué hotel, un hotel en Altamira. Y yo le digo a mi mamá, ay, acompáñame a esta exhibición para que la veas, para que veas la universidad. Y cuando ella llega me dice, ¡ah, qué bello! Ah, porque a todas estas yo en teoría iba a estudiar Derecho para un día en paralelo sacar moda. Esa era como que la idea. Luego yo me cambié solo a moda, Ok. o sea, la metropolitana no es lo mío. Me encontraba más o menos como que en el mismo contexto en el que yo no encajaba en mi colegio. Pero, y a ver, yo siempre me llevé bien con todo el mundo, ¿eh? O sea, sencillamente es como que no encontraba, o sea, había un vacío, aún llevándome bien con todo el mundo, siempre tuve muy buena experiencia en mi colegio, en mi universidad, o sea, todo, ¿no? O sea, no tengo nada que quejarme, solo como que yo sentía que no era lo que yo estaba Faltaba buscando. algo, falta algo, falta algo. Sí, 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 faltaba algo. Entonces, bueno, como que llevo a mi mamá a esta exhibición, mi mamá, no, un día tienes que irte a estudiar para allá. Yo, bueno, quiero que sepas que apliqué y quedé y me voy a Milán en 2 meses. Bueno, yo le dije, me voy a París. Y mi mamá, bueno, ya no, creo que ya no le quedaba más nada. Lo único que me dijo fue, por favor, por lo menos no te vayas a París, vete para Milán. Porque yo soy italiana, no hablaba italiano. Fue como, fine. O sea, yo solo quería irme a estudiar Ok. moda. No me interesaba. eh, o sea, yo estaba buscando alternativas para irme y seguramente no quería quedarme en Caracas y no quería estudiar moda en Caracas. Eh, entonces, bueno, así fue como me vine, again, con Cadivi. Hice mi primer año en la universidad. En el segundo, a mi familia le expropian eh, su propiedad comercial y cae en bancarrota. Yo no tengo modo de pagar el tercer año de la universidad y bueno, obviamente empiezo a trabajar como mesera. Consigo un trabajo en Nueva York, en Oscar de la Renta. Me voy para Nueva York y sigo trabajando Oscar de la Renta y de mesera en la noche. Y yo me ¿Y iba, cómo hiciste con la universidad? la paré. Dije, bueno, o Ok. sea, inicialmente no, o sea, inicialmente en verdad yo tenía, eran unas pasantías iniciales de 2 meses y cuando estaba allá me ofrecieron alargarlas y yo llamé a la universidad, o sea, hice cuentas, yo dije, honestamente aquí estoy ganando demasiado bien, estoy ahorrando mucho, con un año de trabajo aquí yo puedo pagar el tercer año de la universidad. Claro. Y con así, bueno, la universidad me dijo que no había problema, que lo único que es que me iban a aumentar el fee para el del año Ujú. siguiente. Y dije, ok. O sea, igualmente no, estaba la carra plana, pues no tenía opción. Sí, era como, ok, o cancelen cancelen toda mi licenciatura, gracias, porque igual no la voy a poder pagar ahora mismo. Sí, sí. Entonces, bueno, estuve en Nueva York un año, trabajé primero en Oscar de la Renta, luego en Alexander Wang, estuve siempre trabajando de mesera y, bueno, obviamente fue una experiencia increíble, todo, todo. Claro, es que Pero me imagino que a nivel personal, ajá, es todo el reto, todo el crecimiento, pero también a nivel profesional, porque ya estabas trabajando en casas de moda que tenían la movida como era. O sea, ya dejaste, digamos, de la parte más teórica a la parte práctica y en lugares que normalmente la gente no tendría como que la oportunidad de buenas a primeras. sí, sí, todo eso y eso, o sea, el crecimiento personal mío fue tan grande. Yo tenía muchísimos amigos venezolanos en Nueva York y la verdad es que nuestra vida era muy distinta. O sea, la vida de mis amigos venezolanos era irse a los Hamptons en el fin de semana a jugar tenis, o se iban, no sé, a Boston a una fiesta por el fin de semana y yo estaba limpiando mesas, ¿sabes? O sea, mi vida era completamente distinta. Claro. Y me cambió a 180 grados. Pero fue seguramente muy enriquecedor porque ahí también, o sea, un poco como París, ¿no? O sea, tuve un lado de Nueva York que nadie tenía. Em, yo conocí, o sea, cuando yo llegué a Nueva York tenía menos de $1,000 en la cuenta y el alquiler más
barato del apartamento más cutre, cuarto, del cuarto más cutre costaba $1,100 al mes. O sea, yo llegué a tener que resolverme y para mí mi único modo de conocer Nueva York era tomando fotos en las calles. Entonces hice muchísimo street photography, de hecho hice un curso en International Center of Photography en Nueva York, o sea, fue un año muy, muy enriquecedor. Regresé, terminé la universidad, obviamente tenía casi que un mental breakdown porque estaba agotada, porque llevaba ya Claro. 2 años y pico, no, o sea, no es el trabajando duro, ¿no? Yo dormía en Nueva York, yo trabajaba 6 días a la semana y yo vivía en New Jersey, o sea, 1 hora de la ciudad, pero trabajaba en Nueva York y yo dormía 3 horas al día. Entonces, o sea, era muy, muy fuerte, Sí, muy sí, estaba complicado. fuerte. Y en Milán era igual, porque yo trabajaba 4 noches a la semana, sábados y domingos, y el resto era estudiar, ¿no? Entonces, claro, como que tengo este mental breakdown y digo, no, no, yo no puedo más, me voy. Y me fui para Arusha, Ok, una ciudad en el norte de Tanzania. sí. Cuando me gradué, estuve haciendo voluntariado por varios meses y, o sea, vivía en un orfanato de muchos, o sea, todos los niños que estaban ahí eran o hijos de padres HIV positivo Ujú. o víctima de violencia infantil. Entonces, bueno, fue seguramente una experiencia espectacular. Me acuerdo que el primer día que yo llegué, que fue muy heartbreaking, habían llegado donaciones y la mamá del orfanato, que es como todo el mundo la llamaba, Ujú. empezó a sacar la ropita y los niños decían a quién iba la ropa. O sea, era como que, ay, ¿sabes? La gente sabía y todo el mundo al final estaba Ujú. de acuerdo, ¿no? O sea, como que, ay, a este niño acaba de llegar y no tiene zapatos, dale los zapatos a este niño. Ay, a esta niña le hacía falta una camisa, dale la camisa. Pero esa camisa podía ser de flores con lentejuelas y se la daban al niño de 14 años y el niño de 14 años feliz con su camisa de lentejuelas rosada. Y fue la primera vez que yo tuve un contacto que dije, claro, o sea, es que en verdad la función de la ropa es cubrirse, no es más nada. O sea, y el estilo nos los inventamos nosotros. Esta cosa de mujer-hombre, la falda solo Y para la... toda esta, y toda esta asimilación con el background que tú tienes también de esto de haber estudiado moda, de haber trabajado en estas casas de moda, donde es un poco distinta la filosofía, me imagino que empezó a hacer como que ese clic en ti, ¿no? Sí, o sea, todo. Venir de una sociedad en la que, sabes, las mujeres se visten en un modo, los hombres se visten en un modo. En ese momento, además, se habla del 2011. A mí en Oscar de la Renta me obligaban a usar tacones todos los días. ¿Sabes? O sea, llegas a un sitio en donde eso, o sea, si el niño tiene una falda y una camisa de lentejuelas, está buenísimo porque en verdad lo que necesitaba era algo para cubrirse del exceso de sol. O sea, no necesitaba más nada, ¿no? Entonces, bueno, en verdad, eso y fue espectacular el hecho de ver la generosidad que había entre todos estos niños, todo el mundo de acuerdo en que esta persona necesitaba esto y por eso le correspondía a esta persona, ¿no? O mira, ya va a ser su cumpleaños pronto, vamos a hacer que esta camisa que es su favorita le vaya a esta persona. Entonces, bueno, fue súper bonito, fue un aprendizaje increíble y ¿Cuánto bueno, tiempo estuviste ahí? 6 meses. Fue el Ok, acercamiento a otra cultura también, otro idioma, otro modo de vivir, otra dieta, porque en verdad no había proteína, mucha proteína animal. Pues claro. obviamente vivíamos o sea, en condiciones bastante no precarias, pero Limitadas. humildes, sí, 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 limitadas. limitadas. Entonces, bueno, fue súper bonito. Yo regreso a Milán, empiezo a trabajar. Yo ahí sí tengo que decir, yo no soy muy pro voluntariado. Es decir, a través del voluntariado entendí cuáles son las fallas del sistema de voluntariado, lo cual no significa que no sea necesario un trabajo hacia la sociedad. Entonces empecé a buscar modos de integrar la sociedad en mi trabajo sin que fuese voluntario. Empecé a trabajar en las cárceles aquí, Ujú. enseñando a personas en una cárcel de alta seguridad masculina. O sea, yo empecé a enseñar a estas personas a coser, a hacer patrones, a ensamblar proyectos, ¿no? En un ecosistema completamente analógico, porque en la cárcel no hay ni una máquina de Es escribir. que O sea,
Sabes que casualmente yo o sea, empecé a sacar el mes pasado como una revista, más o menos como con el mismo interés de este podcast, que mostrar cosas que encuentro, que o es como que condensarlas en una forma un poco más editorial. Empecé a sacar una revista que es gratuita y una de Mm. las cosas que me llamó la atención y que está ahí desarrollada en la revista fue un señor que se llama Gary Tyler y él, en la época en la que la pelea de negros y blancos en Estados Unidos era súper heavy, lo meten preso cuando era chamo, lo meten Ujú. preso injustamente porque hubo como que un altercado, murió un niño blanco, él estaba entre medio y lo metieron preso, estuvo 40 años preso injustamente y él comenzó a hacer como bordados, pero bordados grandes, o sea, como del tamaño de una alfombra. Y ya hoy por hoy, o sea, salió libre, obviamente terminaron de demostrar como que su inocencia y tiene, o sea, le han dado premios, tiene una galería y él empieza, y él dentro, o sea, a raíz de aprender a hacer eso y de empezar a desarrollarlo, se volvió dentro de la misma cárcel como que el director del departamento de cultura y entonces como que empezó a hacer todo ese movimiento dentro de la cárcel donde estaba y empezó a eso, a buscarle como oficio a la gente a través de la costura. Qué Y bello. no, me Mándame, por acabo de acordar y sí, yo te lo mando. Ahí está desarrollado y de verdad que cuando conseguí esa historia o sea, como que me tocó muchísimo la fibra y fue así como que esa tiene que estar de primero ahí dentro. buenísimo. Bueno, sí, yo empecé ahí. Eso era, a ver, eso era también algo como que mientras yo entendía también para dónde ir, no sé qué, o sea, estaba regresando de Tanzania, no tenía trabajo, necesitaba trabajar. eh, entonces, bueno, yo seguía aplicando, consigo trabajo en una multinacional en Shanghái y me mudo, pasé 2 años en Shanghái desarrollando el departamento de accesorios y calzado para una de las marcas de esta multinacional china y también Ujú. una experiencia increíble porque era otra vez otra cultura, Otra cultura, otra dieta, otro idioma. solo cultura de gente, o sea, cultura laboral también, que eso fue lo que más me costó. La cultura laboral, yo la sufrí muchísimo ¿Por qué? porque los proyectos no se llevan a cabo. O sea, los chinos tienen esta cosa de no te dicen no sino hasta el final y entonces de repente tú por 6 meses estás desarrollando un proyecto y todas las reuniones sí, 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 sí y te firman y te vuelven a firmar y ok, te aprueban y al final y que no, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque es muy caro. Pero es que el presupuesto siempre ha sido el mismo. O sea, entonces al final eran 2 años de siempre era como que no al final y es como que me pagas 10 veces más que a un local para perder la plata, literalmente. Claro, Entonces, y que la o gente sea, podría honestamente, decir como, bueno, pero es como, bueno, pero igualito estarías como que ganando o algo así, pero siento que se vuelve a nivel de desempeño laboral, se pierde un poquito como que el mojo y te agota, o sea, porque al final estás trabajando como, es como, bueno, entonces si no voy a hacer nada, deposítame, si lo que quieres es pagarme sin desarrollar el proyecto, deposítame y nos ahorramos esto y trabajo en un proyecto personal o qué sé yo. sí, sí, no, eso es cero, cero alentador porque además, o sea, parte de tu pago de trabajo es tener un portafolio de experiencias y de proyectos realizados que Claro. tú le puedas dar a las compañías. Yo tenía muy poco que poder contar a compañías porque nada se daba al final y era súper, súper, súper estresante. Además de que yo siento que es una cultura que está muy acostumbrada a seguir reglas sin cuestionarse, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ponte, y el director creativo, que él y yo éramos los únicos extranjeros, me decía, Diana, tú tienes que explicar todo. Y cuando te digo todo es lo que te parezca más obvio y más estúpido, es por ahí donde vas a empezar. O sea, no te puedes pelar nada. Y yo como que sí, bueno, o sea, había un desfile y yo le explico, le hago un diseñito, mira, esta es la entrada, aquí están las sillitas, este es el pasillo, aquí vas a poner la alfombra roja, aquí está la pasarela, aquí está no sé qué, no, 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 nada, y aquí está la gente, ¿no? Y yo le hago un garabato. Y yo llego 2 horas antes al desfile y no habían sillas, y yo, ¿y las sillas? Bueno, tú me dijiste que iba la gente, y yo, ¿cómo se sienta la gente? O sea, tú, no porque te dije que iba la gente, tú no pensaste que había unas sillas, y justo lo que él me dijo, o sea, lo que te parezca más obvio es lo por donde tienes que empezar.
Y a mí me pareció tan obvio que yo no lo dije. Menos mal que les mencioné que habían baños en los camerinos, porque si no, no hubiese habido baño. O sea, como que era tan frustrante, tan frustrante. Claro. Y bueno, nada, al final decidí, obviamente, mi sueño siempre había sido tener mi marca de zapatos, entonces ya tenía como unos ahorritos, entonces me regresé para Milán, porque las capitales de moda era la más económica, o sea, entre Londres, París, Nueva York y Milán era la más económica, y era donde un poco más me sabía mover, ¿no? Entonces vine para acá, tuve una marca que la tuve por casi 4 años, y fue increíble porque fue un despegue loquísimo. O sea, nosotros en la primera colección estábamos en Harvey Nichols en Londres, a la cuarta colección estábamos en 19 tiendas multimarca. O sea, estábamos booming. De hecho, me acuerdo una vez yendo para Venezuela y me encuentro a un amigo de la época del campamento y me dice, chama, tú estás sonando más que el reggaetón. Eso se me quedó tan pegado porque así me sentía yo. Estaba así como que, wow, wow. O sea, Sara, no sé si sabes quién es Sara Maino, pero es la editora, o es la Sí. sobrina de la editora en ese momento de Vogue Italia, pero ella es la que lleva todo Vogue Talents. Y yo, o sea, tengo entrevistas, fotos con Sara Maino. Sara Maino me la encontraba en la calle y decía, tú eres la del tacón pirámide. O sea, como que me había vuelto de verdad, había logrado una cierta reconocibilidad en mi nicho. Y a mí eso, obviamente, me tenía como que, wow, por los aires, ¿no? Claro. A la octava colección, bueno, no, a la sexta colección, tenemos un problema en producción enorme que nos costó 90% de los clientes. Y a ver, yo empecé mi marca con 1.000 euros. O sea, yo tenía ahorros para vivir yo, pero no como para ponerle a la marca. Entonces yo Claro. iba trabajandito así, y para ponerle siempre más a la marca. Seguía teniendo eso, trabajos de todo. Seguí trabajando de mesera, seguí trabajando en la cárcel. Sí, me llegaban proyectos de consultoría, pero chiquitos, o sea, nada del otro mundo. Entonces, como que obviamente yo seguía bandeándome para poder fondear la marca. Joder, bueno. O sea, ya como mi vida por lo menos sí tenía unos ahorros para unos meses. Y cuando nosotros perdemos el 90% de los clientes de un día a otro, fue así como, ¿y ahora cómo se resuelve esto? O sea, yo no tenía cómo resolver ese problema, no Y sabía fue ni, error de producción. fue error de producción, no sabía ni siquiera qué tan grande era el problema, o sea, no tenía ni idea. Es decir, yo no sabía si resolviendo ese problema yo iba a tapar el hueco y seguir adelante, o si era una especie de arena movediza y me iba a hundir. Ok. Entonces, claro, yo intenté tapar el hueco, es decir, yo entendí, eso fue un error de producción que se inventó la fábrica, es decir, o sea, nosotros teníamos una ficha técnica, ellos habían hecho un prototipo, del prototipo me sacaron un muestrario, estaba aprobado y me dieron una cosa completamente distinta. Eso me trajo 4 meses de retraso a las tiendas. Ese producto ya estaba en China porque el 90% de mis clientes estaba en China. Bueno, no en China, estaban en Ok. Asia, o sea, estaban en Corea, Japón, la parte sur de Rusia y China. Pero China era donde yo tenía 12 tiendas, o sea, era donde yo tenía que focalizar mis esfuerzos para Claro. recuperar el mercado. Porque si yo perdía lo demás, no es que me importaba poco, porque un cliente siempre es un cliente, pero perder China para mí significaba perder 12 tiendas. Entonces yo me puse Claro. en la sala de mi casa a ver cómo arreglaba ese problema. Apenas lo entendí, volé para China y estuve 2 semanas en un cuartico. O sea, yo te puedo explicar, era un cuarto como de 2 metros cuadrados, con 400 pares de zapatos, lijando la laca que le pusieron y los iba devolviendo poco a poco. Eso fue un desastre, perdimos todos los clientes. Yo resolví, es decir, como que, entre comillas, dejé la marca medio en alto. Y de hecho el showroom no nos quitó la siguiente colección, pero yo no tenía cómo producir la siguiente colección. Ok. Y ahí fue cuando la cárcel me fue muy útil. Porque uno de mis detenidos, Si sacáramos el clip de contexto, sí, sí, qué bueno sería esa frase, porque sería, qué bueno, qué bueno.
Te lo juro que, o sea, yo siempre le voy a agradecer, o sea, yo tenía este chamo, Mauricio, que fue el primer preso con el que yo trabajé. Ok. Era un personaje muy particular. Sigue siéndolo, solo que estamos muy poco en contacto, dado que él está en la cárcel y yo cambié de cárcel. Ah, él sigue en la cárcel. Importante. Bueno, yo siempre he trabajado en cárceles de alta seguridad, es decir, que yo generalmente Ok. tengo personas que tienen sentencias de vida o al menos, y si es poco, 25 años. O sea, Ok. yo solo he tenido una persona que tenía 12 años de sentencia, de resto son todas sentencias muy altas, o sea, muy pesadas, pues. Em, y Mauricio me dice, él veía que yo llegaba a la cárcel, que yo estaba, chamo, destrozado. O sea, yo tenía las ojeras, pero que me llegaban al cuello. O sea, había perdido peso, porque de verdad no sabía qué hacer. O sea, estaba Sí, desesperada. el estrés te estaba consumiendo. Sí, y él veía que yo me ponía ahí en una esquinita. Yo les explicaba algo, después me ponía yo en una esquinita a intentar hacer algo y tal. Y él, ¿qué estás haciendo? Y yo, mira, pana, tuve un problema tan grande que ya ni sé cómo explicártelo. Además, ni me vas a entender. Pero yo necesito hacer unos zapatos y no sé cómo hacer zapatos. Y él, ¿qué? Llama a mi papá. Mi familia cose cuero desde los 800. Y yo, bueno, yo no tenía más nada que ¿Sabes el perder. nombre de Pues, tu papá? a este punto yo no tenía más nada que perder. Obviamente eso estaba súper prohibido. O sea, yo no podría tener contacto con la familia de estos presos. Entonces, obviamente yo le pregunté al director de la cárcel, yo le dije, mira, esto está pasando, Mauricio me ofreció esto, no sé qué. Y me dijo, mira, tú los puedes llamar. Obviamente está pendiente, o sea, esta gente es siciliana, él está aquí por múltiples homicidios, no sé qué, o sea, tú tienes que estar pendiente de que no te pidan ningún favor raro. Y yo, Claro. bueno, yo llamo a este señor, Suena complicado, pero no tengo otra opción ahorita. Así que- ay, señor, ¿cómo está? No sé qué. El señor, mira, quien conoce Italia sabe que Italia todo agosto está cerrado. Lo más bello me dice, vente para acá el 13 de agosto. 13 de agosto es así como que no te encuentras no encuentras ni a un cura en una iglesia. No hay nadie, nadie. O sea, si tú te mueres, no hay nadie en el hospital tampoco. O sea, es así como que, y menos estás en Milán, te salvas, pero si estás en el sur, olvídate. Bueno, yo vuelo para Palermo. Este señor abrió una fábrica para mí. Se trajo a los artesanos para mí, que además me traían comida, porque entonces la abuela les había hecho una salchicha, porque la tía había cocinado no sé qué carrizo, la otra se Imagínate. arancini. Bueno, yo estuve 4 días, en 4 días yo saqué una colección por el 3% del precio que yo pagaba en la fábrica. Y la Y colección además estaba perfecta. ayudando a artesanos locales, Sí, 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 sí. con mano Todo local. esto que yo le había dado trabajo al chamo que llevaba 26 años en la cárcel y que nunca había salido. Yo no solo le daba trabajo en la cárcel, yo lo saqué de la cárcel. O sea, él trabajaba en el artículo 21, es decir, él vivía en la cárcel, pero trabajaba fuera en mi oficina. Mm, Entonces, y regresaba después a la cárcel a dormir. Eso se llama artículo 21 en Italia. ok. Y bueno, entonces nada, o sea, como que esta familia estaba súper agradecida conmigo. Esta familia me hospitó a gratis. No pagué un euro ni en agua. Me trajeron a los artesanos y pagué lo mínimo indispensable de costo de mano de obra. Y Ok, y así en algún minuto cuando dormiste en esa casa no te dio miedo. no dormí en su casa. O Ah, sea, ok. yo de un sitio donde quedarme que me pagaron ellos. Ok, O sea, ok. no, yo nunca me quedé en su casa, pero almorzaba en su casa, fui a casa de todas las hijas, porque ellos tienen 5 hijos, entonces 4 están afuera, entonces yo iba a casa de los hijos, parrilla, no sé qué. O sea, me trataron como una hija más. Cuando Martina Ok. nació, mi hija, me mandaron flores, le cosieron cosas, no sé qué, o sea, así. Y esto se habla, mi hija nació hace 2 años y yo fui para allá en el 2018, o sea, 4 años después. Em, Imagínate. entonces, bueno, o sea, no, súper bellos. O sea, ese Mauricio a mí me salvó esa colección. Yo logré mandar mi colección para China, logré entrar a 5 tiendas, o sea, fue toda una experiencia loquísima, más que loca, pero igual no era suficiente. O sea, yo no tenía modo de subsistir con los gastos que teníamos a nivel de empresa y las deudas que habíamos creado. Y entonces fue así como que, bueno, se creó esta calle de dos, o sea, dos vías, ¿no? Este bifurco.
o le echo pichón y bueno, ¿sabes? Que Dios me bendiga, o me paro aquí, que era la más dolorosa, ¿no? Pero era la más certera. O sea, yo irme por la otra de le echo pichón, literalmente significaba, puedo abrir de verdad un hueco negro, o sea, un hoyo, un hueco sin fin que no sé a dónde va a parar. Que podía ir muy Claro. bien, pero no sabía. Entonces, bueno, yo decidí cerrar la empresa y fue un momento muy difícil, muy difícil. Y creo que fue lo más, o sea, lo más difícil fue el ego, porque obviamente, Sí, o sí, sea, es yo tenía aceptar la derrota, entre comillas, o sea, se toma claro, así. o sea, yo caminaba por la calle y la editora de Vogue me saludaba, o sea, y de repente fue así como que no solo voy a cerrar la marca, sino que literalmente yo no sé qué voy a hacer. Entonces empecé y mandaba currículum para todos lados y no quedaba en ningún sitio. O sea, eso fue un desespere. Terminé trabajando en una agencia de apuestas vendiendo tickets. Trabajé en una tienda. Llevaba comida, hacía rider, tipo Deliveroo. Ujú. O sea, hice de todo y yo tenía pequeñas colaboraciones. Ok, Y entonces yo seguía con eso, que era como que obviamente lo que yo mostraba en las redes, pero no porque me avergonzara de lo otro, sino porque mis redes sociales siempre han sido de diseño de calzado, producción, no sé qué. Entonces, bueno, yo seguía mostrando porque además, para mí todavía hoy en día, mi Instagram personal es mi mayor flujo de captar clientes. venta, Yo no exacto. podía perder esa oportunidad. Y yo lo seguía haciendo eh, aunque no era el modo en el que yo me lograba sustentar. Y un día me llega una propuesta de colaboración que le lancé un precio que yo dije, bueno, obviamente me va a decir que no, pero, o sea, ¿qué más pues? Y me la aceptaron. Y fue como, ¿y será que aquí ¿Qué hablo? hay algo? Y me llegó otra a las 2 semanas y me llegó otra a las 2 semanas. Y de repente estaba otra vez montada en un tren de diseñar zapatos para marcas. Estaba viajando entre Los Ángeles, el sur de Italia, Singapur, ¿sabes? Como que Como que volviste mm, otra vez al ruedo. sí, volví al ruedo y dije, bueno, yo creo que yo tengo algo aquí y voy a hacer, o sea, mi siguiente empresa va a ser con lo que yo pueda, lo que yo tengo, que es know-how. Eso es lo que yo tenía. Yo no tenía más nada, no Claro. tenía dinero, tenía un poco de deudas, o sea, no tenía modo de sacar más nada. Y así es como nace mi empresa de hoy en día. Diana Yanes Consulting nace de eso. Y obviamente se ha evolucionado con el tiempo. Nosotros estamos desde el 2018 en pie. Empezó solo como diseño y hoy en día tenemos un laboratorio de integración social donde enseñamos a personas de backgrounds vulnerables, o sea, personas en situación de calle, mujeres que vienen de violencia de género, tenemos refugiadas políticas, trabajamos con una asociación que trabaja con mujeres de trata de blancas. Entonces, nosotros enseñamos el arte de hacer zapatos para reintegrar a estas personas a la En la fuerza sociedad. de trabajo. Entonces Ujú. tenemos toda la parte de integración social que para mí siempre ha sido fundamental y es mi go-to. O sea, para mí, yo, yo siempre lo digo y suena súper ingenuo, pero yo sí quiero cambiar el mundo a través del trabajo que yo hago. No lo veo como un, ay, qué Como un bonito, hicimos unos imposible. zapatos bonitos. No lo veo ni imposible ni lo veo como un zapato bonito. O sea, yo veo que la empresa tiene que estar a favor de la sociedad. Hemos desarrollado, gracias a colaboraciones con PhD en sostenibilidad, instrumentos para medir el ciclo de vida de productos. Tenemos una librería de materiales a bajo impacto ambiental de más de 1.000 materiales y logramos con nuestros procesos bajar más o menos el 10% de las emisiones de carbono de cada uno de los productos que hacemos nosotros. Entonces, bueno, digamos que es una empresa que se ha ido desarrollando mucho hacia la parte no solo ambiental, sino social, y la parte social es la que yo quiero empujar más. Lo que pasa es que la parte ambiental es la que sustenta económicamente la parte social. Claro. Eh, y Claro, bueno, es y como además una de eso, sinergia que donamos tienes mucho. ahí para poder hacerlo viable. Sí, sí, o sea, como se dice en italiano, una mano lava la otra. Ujú. Eh,
donamos 1% de nuestras ganancias alimenta a la solidaridad. Tenemos un proyecto que dona a Provita de Susi De eso sí. y a una fundación aquí que se llama CADMI, que es la Casa de las Mujeres Maltratadas de Milán, y es para violencia de género. O sea, intentamos dar, bueno, probablemente más de lo que podemos, pero bueno, en verdad somos una empresa súper feliz, súper, Sabes que me bastante parece, me sólida. parece súper lindo porque en lo que pude, o sea, cuando estaba como que conociendo lo que haces y estuve como siguiéndote un tiempo, o sea, de una vez cuando te descubrí, digamos, como que me llamó bastante la atención, pero cuando ya lo empecé a seguir como más, eh, como que de alguna manera me hacía mucho clic bastante de la filosofía que mostrabas de tu trabajo y ahora conversando contigo es como que hay muchas cosas que digo como que, ok, esto está quizás desde pequeñeces. Por ejemplo, yo también estudié en un colegio católico de puras niñas, no sé qué, y como eso de que uno quiere salir un poquito de la caja del patrón en el que creces. Pero yo también siempre he pensado que la parte social no puede estar desvinculada y siento que es algo que yo descubrí y además fue privilegios en los que uno tiene de poder trabajar también en lo que a uno le gusta. No todo el mundo tiene ese privilegio. Y a raíz de eso fue como que yo llegó un punto en mi vida en el que yo dije, ok, yo sé que yo tengo ese privilegio, sé que mucha gente no tiene el privilegio, pero yo quiero ayudarlos a desenvolver, o sea, como que a poder buscar la manera de llegar a eso y creo que también hubo mucho de la pandemia, a lo mejor de los estragos que hizo en todos y en las dinámicas, que yo siempre pensaba que la vida no puede ser, o sea, la vida no puede ser solamente trabajar, pero la vida tampoco puede ser como separado, ¿sabes? Es mentira cuando la gente dice, no, bueno, el trabajo se queda en la oficina y tú llegas a la casa. Es mentira, porque si tienes un problema lo vas a tener en la cabeza, si tienes un problema en tu casa. O sea, cuando tú tratas de poner ese límite, siento que es súper nocivo porque no es sostenible. Cuando lo aceptas y lo integras, se hace más llevadero. Y eso de vivir trabajando y no trabajar para vivir, como que es algo que me calé en el cerebro y mi enfoque, digamos que en mi trabajo, como más el push social, es tratar de ayudar a la gente a cada vez migrar a tener un poco más de independencia en tiempos, porque, y ahí también quería llegar contigo porque escucho todo lo que haces, como que todo tu background laboral, que eres como una super girl boss y todo esto, pero también eres mamá, ¿sabes? Entonces, es como cómo manejas, cómo has podido manejar como que todos esos cambios o cómo manejas todas esas dinámicas porque estás como en todo y abarcando proyectos que quizás a veces demandan más de ti de lo que tú puedes dar con el balance de tu vida en casa y todo esto. Claro. Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque yo siempre digo, o sea, cuando me tocan entrevistas o hasta cuando alguien me presenta, o sea, tipo ayer estaba, fui a visitar a un proveedor porque tenía que arreglar un tacón. Terminamos en otro proveedor porque había que arreglar la horma. Y cuando yo llego, el tipo que me va a servir me dice, tú eres Diana Carolina Llanes, ¿verdad? Y yo, sí, me dice, yo te sigo. Y yo, ok. Y gracias. Sí, Muy exacto. bien. Ajá, y yo, gracias. Entonces empieza toda la conversación y entonces él empieza como que a elogiar un poco lo que había visto y tal. Y entonces sale uno y dice, lo que falta es que seas mamá. Y yo soy mamá, pero, o sea, es como que, Actually, sí, o sea, como que la gente cree, o mucha gente cree, que son cosas desvinculadas y que al mismo tiempo ser mamá no significa que hay un papá. Y es que en mi casa todos hacemos todo. O sea, tener una familia es tener una empresa. Y yo no hubiese armado esta empresa si no hubiese sido Equa. O sea, yo no vine aquí a trabajar yo sola. Los pañales los cambiamos los dos, los llantos los calamos los dos, las noches nos las calamos los dos, y eso no significa que si se despierta una noche los dos tenemos que estar despiertos. Eso es absolutamente inútil. Lo que digo es, Samo, ya me desperté ayer, estoy muerta, despiértate tú. O sea, mira, yo hoy sí. tengo que estar en la oficina todo el día. ¿Tú puedes estar con ella? No puedo. Bueno, vamos a llamar a una niñera. Mira, los suegros vienen este fin de semana. ¿Tú tienes que hacer algo? No. ¿Yo? Ok. Bueno, vamos a pedirles por favor que estén un poco más de tiempo con la bebé. ¿Sabes? Como que los dos
hacemos que funcione y entre los dos hay plena admiración y respeto hacia lo que los dos hacemos. O sea, aquí no hay nadie más Claro, importante, no hay nadie que tenga un proyecto más importante que el otro. eh, o sea, el desarrollo profesional de los dos es igual de importante. Entonces, pues yo, gracias a esa equidad que hay en mi casa, yo hice un MBA todo mi embarazo y lo terminé cuando la bebé tenía 2 años. O sea, me tardé el doble, porque lo podía hacer entre 18 y 36 meses. Yo me tardé bueno, no 36, me tardé 33 meses. Bueno, porque obviamente no podía poner 3 materias por trimestre porque era demasiado. O sea, claro, no trabajar, hacer el MBA, ser mamá, ¿sabes? Ser pareja, claro, porque obviamente ser una familia significa ser una familia, o sea, tener un momento los tres, ser pareja, tener un momento los dos y ser mamá. Y dejar que él claro. también sea papá, ¿no? Que él tenga un momento de su hija. Entonces, eh, y es algo que a mí me encanta hacer énfasis. No, obviamente es un tema súper delicado y apenas sale algo que a la gente le parece touchy, empiezan, ay, bueno, pero es que todo el mundo tiene una situación distinta. Obviamente todo el mundo tiene una situación distinta y cada quien tiene que saber medir su situación. Pero lo Claro. importante es saber que en una relación de familia, de pareja, que se establece, o sea, que se consolida una empresa de familia, no hay nadie más importante que el otro. Entonces, en el equilibrio que cada quien logre encontrar y que le funcione, yo creo que es muy importante que tanto la mujer como el hombre tengan su desarrollo personal y profesional. Y Y que en tampoco estos es días una hablaba con mis receta de amigas. cocina. O sea, Sí, para incluso, nada, para incluso nada. fluctúa dentro de la misma situación familiar. O sea, de repente en este momento yo puedo dedicarle más tiempo a la casa porque estoy un poco más holgada, o de repente no, de repente te toca a ti. O sea, es saber quién va a tener el reflector. Quizás en algún minuto alguien necesita más el reflector que el otro. Entonces es como saber, 100%. saber cuándo toca ser telonero, saber cuándo toca hacer performance y encontrar el equilibrio en todo eso. 100%, 100%. O sea, no hay una receta perfecta, pero lo que sí me encanta siempre recalcar, y eso, yo estaba hablando con mis amigas de Caracas en estos días. Nosotros tenemos un grupo súper lindo de WhatsApp, o sea, somos amigas de que tenemos 4 años, pues, y somos bastantes, somos como 18 chamas en ese grupo. Estábamos hablando justamente del desarrollo, hay muchas que no trabajan, y yo le decía, chamo, si tú no quieres trabajar porque no necesitas el dinero, y no necesitar el dinero significa que no solo tu esposo puede traer el dinero a la casa para todos, sino que tú, o sea, tú tienes que estar asegurada si tu esposo muere y que igualmente si tu esposo se va a la bancarrota, tu familia de origen tiene que tener mucha plata para poder soportarte, ¿sabes? Porque Ujú. soportarte, lo saqué del inglés, Económicamente. support you, Sí, ajá, sí, exactamente. sí, sí. Em, porque, bueno, yo obviamente soy una hija de mi experiencia personal y mi familia se fue a la bancarrota y mi familia estaba muy bien. O sea, a mí nunca me faltó nada. Yo iba al campamento en helicóptero. O sea, yo sé qué significa perder todo. Y yo me gusta hacer hincapié en eso porque me parece indispensable que las mujeres tengan independencia. Y repito, si el dinero no es un problema para ti, por lo menos que tengas una independencia igual. Es decir, Claro. voluntariado, un taller de lectura, las clases de yoga, meditación, independientemente de lo que sea, pero que tengas un espacio para ti, un espacio que tú dices, yo crecí como persona. Porque Sí. si no, ¿qué traes a la mesa? Y como que traes a la No, termina, mesa, no me refiero a, bueno, sin yo quererlo termina siendo la sombra de. quiero, claro, y sabes, como que sentarse a la hora de la cena y poder contar algo que no sea cuánto subió el precio del tomate al kilo, ¿sabes? Como que también se puede hablar de eso, pero que tú digas, ¿sabes? Hoy tuve una reflexión, hoy descubrí esto, hoy me di cuenta de esto, hoy conocí a esta persona, ¿sabes? Como que me parece muy importante preservar la individualidad, también porque en la muerte de mi papá entró, o sea, yo descubrí que mi mamá había vivido, o sea, su sueño era tener su familia. Y en el momento en el que mi papá muere y yo me voy, su familia se desintegra y literalmente su identidad perdió. Entonces, o Claro. sea, eso no es único, eso pasa muchísimo. Entonces, es indispensable que nosotras preservemos eso y que además pasemos la voz, porque siento que
muchas nos quedamos en el, bueno, pero es que esta es mi labor. No, esto no es tu labor. Tu labor es preservarte a ti. Sobre todo porque lo que terminas, y si te vas ya más al marco de mamá, lo que terminas, si no quieras, es dando inconscientemente como un mensaje limitante. No solo hablo del ejemplo, sino que, por ejemplo, tomando lo que dices de tu mamá, sin quererlo, o sea, aunque tú quieras siempre como que lo mejor para tus hijos y todo, vas a tener un miedo ahí porque sabes que ahí te vas a desligar de tu identidad. Entonces, no vas a poder tener, digamos, como que un criterio objetivo, un criterio un poco más, porque siempre de alguna manera va a estar sesgado, así no lo quieras, a ese temor que tú tienes de perder algo que en realidad no lo estás perdiendo, porque en realidad eso tiene que fluir, o sea, si no pasaba en ese minuto, iba a pasar luego, porque tú no ibas a vivir toda la vida con ella, o sea, y en eso no se podía centrar toda la vida. Y esto que hablamos también me hace mucho como que sentido con el hecho de que yo siempre digo, y ojalá siempre pueda mantenerlo, porque siempre lo he mantenido, que para mí el dinero no es el objetivo, o sea, yo no trabajo como que por el dinero, aunque suena bastante hippie o bastante, y a veces cuando he dicho esto, a veces la gente me dice como, ay, claro, porque nunca te ha faltado. No viene por ahí, o sea, no viene por el hecho de que nunca he pasado necesidad, más allá de cualquier bobería que uno pueda enfrentar, pero viene del hecho de que el dinero viene como por añadidura del trabajo que tú haces. O sea, cuando tú decides trabajar, ya sea como independiente en una empresa, tu goal no puede ser el sueldo que te van a dar, tu goal no puede ser que te den el dinero, tu goal tiene que estar en algo un poco más de desarrollo, porque si no en algún minuto te frustras. Entonces, basándome en eso, realmente si tú tienes el dinero suficiente porque tu esposo puede proveer todo para guardar y más, porque tu familia de origen tiene los recursos para sostenerte y toda la cosa, el trabajo no, haz el trabajo y que no te importe el dinero, o sea, que los $10 que te van a dar no te sirven para absolutamente nada. Bueno, no importa, dónalos a caridad, o sea, agarra ese dinero entero y lánzalo a caridad y listo, a algo que realmente sea más fructífero, pero siento que el no tener un oficio eventualmente va mermando incluso hasta la mente, o sea, como que siento que la gente se va pagando de a poquito. Y hoy en día es algo que está como bastante instituido. Sí, 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 100%. Y creo que eso es parte de la receta de él cuando me preguntaste cómo lo haces. Bueno, porque yo siempre he tenido que estar muy activa. Muchas veces no queriendo, O sea, Sí, a yo veces soy la es primera más cuando me por dicen, ¿tú necesidad que tendrías por un gusto. segundo hijo? Pero ¿tú tendrías un segundo hijo? Bueno, yo no sé si tendría un segundo hijo. No, nosotros, ninguno de los dos tiene la necesidad de tener un segundo hijo, si está la necesidad, pero lo que sí sé es que si tuviese un segundo hijo no lo quisiese tener como la primera, es decir, no quiero tener un MBA y quiero poder tomarme una maternidad. O sea, no quiero decir, no quiero estar pensando en no puedo dejar de trabajar porque si no la empresa se para. Entonces, como que yo lo he tenido que hacer así y entonces sé que se puede hacer así, pero también uno lo puede hacer un poquito más lento, queriendo. Exacto. Podemos mejorar, ensayo y error. Podemos mejorar un poquito. Sí, sí, sí. Sí, Sí, no, bueno, me 100%. parece de verdad súper, súper increíble. Primero las experiencias que te has permitido, que has buscado tener, o sea, porque en realidad las experiencias no es como que llegan y te tocan a la puerta, tienes que buscarlas. Y para que las cosas te pasen, eso, tienes que buscarlo. Suena también como que muy, ay, no, es que para qué. Pero es que es así, o sea, si tú no te mueves, si tú no estás en el lugar correcto, Nadie sabes que va a ir a tocar la ir a tocar la puerta a tu casa, nadie va a llegar a el Caracas a viaje no. tocarte la puerta y decirte, hola, mira, ¿será que tú quieres trabajar acá? ¿Quieres hacer estas pasantías? Tienes que buscarlo y siempre va a tener un precio y no siempre es económico, porque a veces incluso el precio emocional, el precio, no sé, de disposición que tienes que tener, lo retador que va a ser, es un poco más incluso que el monetario. So, creo que es eso de si quieres algo, tienes que realmente buscarlo y saber lo que cuesta, porque si a lo mejor cuesta más, y eso es lo otro, hay muchas cosas que son muy utópicas y muy bonitas y cualquiera podría escuchar esta entrevista contigo, ver tu trabajo y decir, ay, yo quiero hacer eso, sí, pero estás dispuesta a renunciar a esto, esto y esto.
no, la verdad es que no, ok, está bien, o sea, está totalmente perfecto que tú no quieras renunciar a eso, entonces quizás eso que tú crees que deseas tanto, no lo quieres tanto, entonces no te puedes frustrar por no tenerlo porque hay prioridades, entonces me parece bastante Sí, admirable las prioridades que estableciste para realmente conseguir lo que querías. sí, y a ver, no hay un solo modo de hacerlo, ¿eh? O sea, yo, este es el modo en el que supe hacerlo. Y estoy segura de que hay gente que Sí, lo ha pero todo podido siempre tiene un precio que pagar. hacerlo, exacto. Pero bueno, este fue el modo en el que yo conseguí hacerlo, en el que por un lado me tocó, es decir, por ejemplo, las dificultades de mi familia no las elegí, me tocaron, pero sí elegí cómo sobrellevarlas. Eso sí lo elegí yo. Y es importante saber que en la vida siempre tenemos una opción. Sí, Em, Solo que, bueno, obviamente, o sea, a veces uno está como que tan metido en el problema y eso es algo, eso es una característica que puedo reconocerme muy buena mía. Yo tengo la capacidad de despegarme del problema, dar 3 pasos para atrás para ver con un poco más de horizonte, ¿no? Muchas veces estás como tan en el problema que no logras ver a más de lo que tienes al frente, ¿no? Yo sí esa capacidad la tengo. Yo tengo la capacidad de irme un poco para atrás y verlo nunca desde afuera. eso, lo tomo como, ok, necesito tomar aire, ver qué es lo que está pasando y encontrar una solución para eso. ¿Qué crees tú que han sido, ahora que mencionas eso de que eso es algo que crees que es algo bueno que tienes? Si tuvieses que decir tres cosas que te han servido como que en todo el proceso, o sea, en global, para ser la Diana que está haciendo hoy en día, ¿cuáles son las tres cosas que crees que más te ayudaron? Independientemente de que sean tuyas o no, o sea, puede ser haberme cruzado con algo o haber visto esto, o no tienen que Ujú, ser cualidades precisamente. claro. Bueno, yo creo que la capacidad de no enfrascarme ha sido importante, ha sido fundamental en general. O sea, si yo me hubiese quedado enfrascada en la marca, la marca, la marca, quizás hoy tuviese cientos de miles barra varios millones de deuda, o quizás y no lo sé, pero bueno, yo encontré algo que fuese seguro para mí, para el riesgo que yo lograba tolerar en ese momento. Y en general en mi vida ha sido así, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando mi mamá me llamó y me dijo, te voy a hacer la última transferencia y después de esto no hay más plata, yo no es que me senté, lloré, dije, hice, no, yo literalmente corrí a mi casa, imprimí currículums, me fui a la zona de los bares y empecé a repartir y ese día tenía trabajo. Entonces, esa capacidad de no enfrascarte en una cosa, sino de malearte y adaptarte a lo que viene, creo que para mí ha sido fundamental y creo que es una de mis características principales en general en la vida. Que bueno, eso va con, sí, adaptabilidad, pues. Creo que algo que me ha ayudado mucho es empatía y saber relacionarme con la gente. O sea, yo tengo, por ejemplo, esta historia es bastante cómica, pero es en Nueva York, yo tomando fotos por la calle, yo le estaba tomando fotos a un indigente y él tenía unos audífonos y estaba bailando, ¿no? Entonces yo estaba en el otro lado de la plaza tomándole fotos y el tipo se va acercando y se me acerca, monta el pie en el bench donde yo estaba y empieza a Ujú. posar, ¿no? Y yo empiezo a tomar fotos. Esas fotos son todas horrendas, por cierto. No hay ni una foto bonita. Pero están las fotos en Facebook. Y se sienta, me dice, hey, what's up? What's your name? Yo, hi, I'm Diana. Nice meeting you. Ah, I'm Uncle Huck. Where are you from? Venezuela. Coño, chama, eres venezolana. Tú también eres venezolano. Y me dice, no, yo estudié con Santiago Cisneros en Miami. Yo no sé si Santiago Cisneros estudió en Miami. Yo no sé de dónde se conoce la Santiago Cisneros. Yo no sé si la historia es verdad, pero la cuestión es que yo le pregunto, ¿y tú cómo sabes quién es Santiago Cisneros? Y él me dice, ajá, bueno, no, porque estudio con él y tal. Y yo, y le pregunto, ¿qué te pasó? Y me dice, bueno, sabes, me metí en el mundo de las drogas, mi familia no podía más conmigo, me botaron de mi casa, and I made my way to New York. Y bueno, ahorita vivo aquí y tal, y yo, coño, qué chévere, ¿te gusta? ¿Cómo te encuentras? Tal. ¿Quieres conocer a mis amigos? Yo pasé toda la tarde, en esta plaza con los indigentes,
jugando cartas, bailando, tomando. O sea, literalmente pasamos 3 horas, 4 horas juntos. Y yo, cuando veo la hora, le digo, bueno, ya me tengo que ir porque tenía, no voy a poner un nombre para no revelar nada, pero yo tenía Ujú. un aperitivo en casa de una de mis amigas venezolanas, billionaire, que tiene su casa en un penthouse en Madison Avenue. O sea, yo pasé del indigente a Madison Avenue en el último piso y yo tengo la capacidad de llevarme con el indigente y con la persona muy, muy, muy adinerada y me llevo súper bien con todo el mundo. O sea, y eso es algo muy importante porque cuando yo voy a las fábricas de zapatos, ¿sabes? Ellos aman que Diana llegó y entonces sirven el café y entonces sacan la torta y entonces, ¿sabes? Como que la gente está dispuesta a explicarme, o sea, yo aprendí a hacer zapatos porque tuve que aprender a hacer zapatos. Y fue gracias a esa empatía y capacidad de conexión con el otro que yo logré hacerme dar, digamos, los secretos de la abuela del calzado gracias a poder relacionarme con estos artesanos, ¿no? Y un poco con todo el mundo. Entonces, bueno, yo siento que eso ha sido fundamental para mí. Y la curiosidad, o sea, a mí todo me da, como que en verdad en general me da mucha curiosidad. Es muy raro que yo diga que no a algo, muy raro. O sea, Siempre es como, soy la a persona, ver qué pasa. sí, a ver qué pasa. O sea, así tal cual, ¿sabes? Me escribiste para el podcast, chévere, ¿sabes? Vi algunos episodios, o sea, Y es recíproco porque yo uso mucho, o sea, yo siempre le escribo a la gente así como, a ver qué pasa. Y a veces incluso a mi novio yo le digo como, oye, o sea, él al principio, hace mucho tiempo, él ahora me dice, yo antes, o sea, no es que no creyera en ti, pero yo antes decía, de verdad, tú venías con unas ideas que yo decía, ¿de dónde las sacó? O sea, no era como que dudara de tus capacidades, pero quizás pensaba que era como un poco ambicioso tus ideas y yo decía, ¿cómo lo va a lograr? O sea, está bien que lo piense, que... Y de repente yo llegaba al mes y que, mira, lo logré. Y es como... Entonces ahora es como que cada vez que le digo, ¿sabes que hablé? Y me dice, a ver, ¿con quién hablaste? O sea, y yo, y la gente no... A veces siento que cuando no tienes curiosidad te estás limitando, porque ¿qué pierdo yo por mandar un DM a alguien? Hola, ¿cómo estás? Lo peor que puede pasar, o sea, lo peor que me ha pasado es que me dicen, tengo la agenda demasiado full, porfa, escríbeme en 2 meses. Cool. Envíe el email acá claro, y en sí, 3 meses te escribo que estoy libre. Cool. A veces pasa en 6 meses, a veces pasa en un año, pero tocar la puerta sí, no te va a quitar nada. O sea, y siento que no, creo que es no tener, a mí me parece que fundaría mucho eso de curiosidad y no tener miedo al rechazo. O sea, al rechazo, fracaso. Porque al final de cuentas, ¿qué puede pasar? Que no pase. Ok, si no lo intentabas, tampoco iba a pasar. So, inténtalo, capaz pasa y tienes una alternativa. 100%. Sí, sí, 100%, 100%. Yo soy súper descarada en ese sentido. O sea, no es que yo no sienta miedo a hacer cosas, pero he aprendido que lo peor que puede pasar es que me digan que no, entonces, who cares? O sea, Sí. O sea, al me dices que final no, eso bueno, también te enseña, hey, ¿no? y Porque en el- me ha pasado también, muy, par de veces me ha pasado que de pronto le digo algo a alguien y me dice, no, yo, ok. Y de repente lo que hago es no cierro la puerta, sino que busco darle la vuelta, lo hago, y después la persona que dijo no es como, oye, ahora quiero. Y es como, bueno, adelante. O sea, es también entender que no siempre la gente te está diciendo, o sea, el decirte no es un rechazo a ti, no es un rechazo a tus ideas, es a lo mejor también temor de esa persona, porque puede pasar en cualquier cosa. Tú puedes llegar con una idea y decirle a alguien, oye, ¿quieres formar parte? Y la persona te dice no, y es porque bajo su óptica, bajo su perspectiva, no ve las cosas de la forma en la que lo estás viendo tú. Y a lo mejor cuando lo avances y esa persona entiende un poco más el contexto o sus limitantes, se amoldean a la idea, digamos, está dispuesto. Y entonces creo que también es como que quitarse un poco el ego, es quitarte un poco el ego y pensar que la gente no te está dando una aprobación o un rechazo hacia ti. O sea, y muchas veces puede tener que ver más con su contexto, con su mundo. sí, y eso también te enseña, ¿no? Porque al final si alguien te dice no y o sea, entiendes el por qué no,
entiendes que cuando tienes que llegar a cierto tipo de gente, que cierto tipo de gente puede ser sencillamente, mira, cuando yo le hablo a los ingenieros que tienen este mindset, les voy a hablar en este modo. Porque en el momento en el que tú dices, la gente te dice, no, no me interesa. Tú dices, bueno, porque esta persona está muy ocupada. Bueno, a la gente que está muy ocupada yo le voy a hablar en este modo. A la gente que tiene este tipo de mindset le voy a hablar en este modo. O sea, como que esos no, también te tienen que enseñar a, o sea, todo puede ser un sí, un potencial sí. La cuestión es también cómo le estás vendiendo tú la cosa, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú sabes Sí. how to talk to people, ya el sí está siempre más cerca. Pero para eso tienes que tener muchos no Sí. que te Y enseñan a también, cómo. y es que es lo que te digo, es dejar como que yo siento que si tú quieres crecer, tienes que dejar a un lado el ego. Sí. Y el ego viene mucho de tener como que la satisfacción del reconocimiento, de la cosa, pero si tú quieres crecer y dejas a un lado el ego, viene por añadidura ese reconocimiento, viene por añadidura todo ese, digamos que todo eso que vas a recoger de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que has dado, va a venir. El ego es solo es ruido. Entonces, también te puede hacer entender o sea, siento que yo siempre digo que soy terca, pero siempre procuro que la terquedad sea como que la sana terquedad y no la terquedad que te lleve directo a un acantilado, porque a veces ese no viene con un porqué y ese porqué tiene sentido. Entonces, si tú estás demasiado centrado en es que no apoyan mis ideas, no, 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 a lo mejor ese no es no porque te falta esto, esto y esto y esto. Ujú. Y tú agarras tu tarea, te la llevas, la haces en tu casa y cuando vuelves es como, ahora es una hora sí, pero porque de todas te faltaba. Entonces a lo mejor esa persona podía decirte que sí, pero te está haciendo un favor diciéndote que no, para que realmente hagas algo como debes hacerlo. Y son esos retos que te van haciendo evolucionar. Sin embargo, siento que es demasiado, y creo que eso te la pongo yo a ti, porque a lo largo de todas tus historias, siento que el desvincularte como que del ego ha sido, eso junto con la flexibilidad que has tenido, ha sido como que clave en todo y en lo que has descubierto, porque si te pones a ver ahora que narraste todo como de una forma un poco más cronológica y no como aislado el uno del otro, eh, eso fue lo que te fue llevando a la idea, o sea, fuiste como que madurando una idea, siempre supiste que querías hacer zapatos, pero quizás si hace 10 años te hubiesen dicho lo que estás haciendo hoy en día, hubieses dicho, pero ¿cómo paré yo en eso? ¿Sabes? O sea, no entiendo mucho, y es como te buscaste esas experiencias y encontraste dentro de esas experiencias cosas que fueron dándote como ese sello único dentro de lo que tú haces, porque sí, mucha gente hace zapatos en el mundo, o sea, hay miles de zapatos haciéndose en este momento, pero ¿qué Sí, hace que los zapatos de Diana tengan ese valor agregado? sí, sí, no, no, 100%, 100%. De hecho, yo diría que mi sueño nunca fue el hacer zapatos, a pesar de que es lo que parece. Mi sueño siempre fue dar algo a la sociedad. Y es lo que he estado haciendo a través del calzado. Y fue el trayecto de repente más difícil de llegar, porque ser diseñadora de zapatos fue mucho más fácil. O sea, lo que nosotros hacemos al final es política, política pura. Nosotros estamos Claro, siempre hablando con entidades públicas, pura burocracia. Y bueno, ha sido gracias a este recorrido. Yo estoy súper feliz. Por cierto, esta semana ganamos un premio de la Comisión Europea y entramos a ser parte de un acelerador de talentos. O sea, por 10 meses vamos a estar trabajando con Bruselas directamente. Entonces, bueno, súper cool. Y esas son genial, cosas que, bueno, poquito a poquito se han ido como logrando. que hilvanando. Y sí, sí, Bueno. bueno, Me, esa me soy yo. encantó esta conversa, me encantó esta conversa, me encantó lo que haces y como tu forma tan fresca de contarlo absolutamente todo, y pues admiro mucho y banco demasiado tu trabajo, me parece que es bastante genuino Gracias. y bastante honesto, entonces de verdad que mil felicidades por lo que haces y muchas gracias por aceptar este date. No, gracias a ti, Sara, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos los que escuchan toda esta hora de podcast. Que no tienes Literalmente, así pérdida, que no que de tienes verdad que pérdida. mucha gente que se quedó hasta el final, o sea, gracias. Y de verdad que gracias por esta invitación, por apoyar, bueno, mi trabajo. Así, bueno, nos pueden seguir para ver qué más Sí, hacemos. Tenemos acá varios vamos a dejar lanzamientos ahorita los, entre mayúsculas.
Acá dejo el Instagram y de los dos tienes. Tienes el personal y tienes el de tu marca, ¿no? Tengo Diana Carolina Llanes, Diana Llanes Consulting, y ahorita estamos abriendo uno nuevo, o sea, tiene 50 seguidores, pero se llama Where to Fly, y es un proyecto que vamos a sacar en Indiegogo. Es una chaqueta para viajar que te va a hacer que te Oh, ahorres la maleta. Eh, bueno, está súper cool, lo puedes poner ahí. qué cool. Claro, lo vamos a Y poner para bueno, que sean más de los 50 mantendré seguidores. al tanto. Por Seguro que favor. sí. Vayan todos, por favor, a seguir a Where to Fly. Chao. Hola, esto es un proyecto independiente que cobra sentido porque tú formas parte de él. Por eso si quieres apoyarlo, te invito a dejar tu comentario, reseña, darle like, suscribirte en tu plataforma favorita. Y pues gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima.